Hola, hoy vamos a solucionar el reto Grid Challenge. En este reto lo que nos indican es que nos van a dar una matriz cuadrada o un grid cuadrado de letras. Tenemos que ordenar esas letras alfabéticamente, las letras de cada fila, y luego tenemos que determinar si las letras de cada columna están en orden ascendente o no. Entonces vamos a recibir una matriz como la que vemos en pantalla, donde si nos fijamos tenemos las letras de la A a la E de la primera fila, pero no están ordenadas. Luego el primer paso sería ordenar cada una de las filas y luego tenemos que determinar si cada una de las columnas está o no en orden ascendente y si todas las columnas están en orden ascendente, entonces decimos que sí está en orden ascendente. Si tuviéramos algún par de letras que no están en orden ascendente, entonces retornamos un no. Nos piden completar la función Grid Challenge en el editor. Vamos a recibir como parámetros un grid de tamaño n, donde cada elemento de ese array va a ser un string. Y recordemos que los strings son cadenas de texto que pueden ser tratadas como arrays. Entonces, al decirnos que es un array, que es una matriz cuadrada, eso quiere decir que si mi grid tiene 5 filas, cada string de esa fila va a tener 5 caracteres. Y luego tenemos que retornar como resultado la palabra yes si es que sí está en orden ascendente y no si es que no estuviera en orden ascendente. Veamos un ejemplo. Recibimos este grid de las letras de 5, es una matriz de 5 por 5, luego generamos un nuevo grid donde ordenamos ya las letras de cada fila y luego ya podemos, cuando ya está ordenado, podemos verificar si los elementos de las columnas están en orden ascendente o no. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir agarrando las filas de dos en dos y vamos a ir verificando que cada columna, que cada letra de su columna corresponda y si es ascendente o no es ascendente. Y vamos a ir haciendo esa verificación columna por columna. Luego de que verificamos la fila 1 y 2, vamos a verificar la fila 2 y 3, columna por columna. Luego la fila 3 y 4, columna por columna. Y por último la fila 4 y 5, columna por columna. Y luego de que verificamos todos los elementos, podemos determinar si está en orden ascendente o no. En este caso, si están en orden ascendente, entonces retornamos yes. La solución que yo voy a aplicar es la siguiente. Voy a recibir el grid y luego lo voy a transformar en un nuevo grid ya con las filas ordenadas. Luego voy a recorrer el nuevo grid empezando desde la segunda fila. Esto es porque voy a agarrar la segunda fila y la fila que está anterior para poderlas comparar. Si agarrara la primera fila, no la puedo comparar con una fila inexistente, por eso es que voy a empezar desde la segunda fila. Luego voy a ir comparando las letras de sus columnas correspondientes y si en la comparación resulta que la letra de la fila actual es menor a la letra de la fila anterior, entonces no está en orden ascendente. Con la primera comparación que yo encuentre que no es ascendente, ya puedo detener la comparación y retornar un no. No necesito todos seguir verificando. Con un par de letras que yo tenga que no cumple, ya puedo detener la comparación y retornar el no. Entonces, al final de todas las comparaciones, sin ninguna comparación, me retornó un no, entonces puedo decir que mi matriz sí está en orden ascendente y retornar un yes. Entonces, vayamos al código a resolverlo. Ok, acá ya estamos en HackerRank. Aquí podemos ver otro ejemplo y la descripción de la función y escribamos nuestro código. Lo primero que voy a hacer es que voy a declarar una variable n que va a corresponder a la longitud de mi parámetro grid. Voy a crear una nueva variable para guardar allí mi grid ordenado y ahora voy a hacer un ciclo para recorrer cada fila de mi grid y ordenarlas. Entonces, voy a hacer una variable currentRow. Lo que voy a hacer acá es que voy a ordenar la fila actual de mi grid. Esto ya me genera, agarro grid posición i, es la fila que estoy, sorted me la va a ordenar y la voy a guardar en mi currentRow. Y entonces, como ya la tengo ordenada, la voy a agregar a mi grid nuevo. Para eso uso el append. Entonces acá ya tengo, con esto ya generé este array o este grid con las filas ordenadas. Ahora sí ya puedo verificar. Para verificar lo que voy a hacer es que voy a hacer un ciclo for
donde me voy a ir, recordemos, de la posición 1 a la n para ir agarrando las filas de 2 en 2. Luego otro ciclo para recorrer las columnas, acá sí desde 0 hasta n, y aquí ya puedo verificar si, si mi elemento en la fila actual, en la columna actual, es menor a mi elemento en la fila anterior y en la misma columna. Acá empiezo desde 1, porque si yo empezara desde 0, no voy a comparar la columna 0 o la columna 1 con la última columna. Entonces, por eso es que empezamos desde 1. Si esto se cumple, significa que no está ascendente. Entonces, tenemos que retornar un no. No, mayúscula. Ok. Si al final no cumplo o ninguna comparación me retorna que no, entonces tengo que retornar un yes. Y podemos ejecutar nuestra función para verificar si funciona o no. Y aquí vemos que sí pasamos un caso de prueba y otro no. Verifiquemos este. Este es el ejemplo que vimos y nuestra respuesta y la respuesta esperada es la misma. Entonces todo está bien. Revisemos el que está malo. Acá tenemos, acá venían 3 casos de prueba y vemos que el 1 y el 2 sí los resolvimos correctamente, pero el tercero no. ¿Qué pasó? Incluso no tenemos respuesta. Y acá vemos que hay una excepción y dice que nos salimos de, como estamos buscando en nuestro array un elemento en una posición que no existe. Y aquí tenemos la entrada. Esta es la entrada 1, lo resolvimos bien, no hay problema. La entrada 2 la resolvimos bien, no hay problema. Y la última entrada es la que nos está dando problema. Verifiquemos qué pasó. Acá nos está diciendo que nuestra entrada es de tamaño 4 y vemos que efectivamente tengo 4 filas. Pero si yo me fijo, cada elemento o cada fila solo tiene 3 elementos. Entonces no me están dando lo que me dijeron que me iban a dar. O sea, ellos me aseguraron que es un grid o una matriz cuadrada y acá esto no es correcto. Entonces tenemos que hacer un fix para estos casos o para estas situaciones. Lo que vamos a hacer es que si recibimos esto, vamos a llenar con espacios en blanco los caracteres que nos hacen falta para que ya cumpla el tamaño y no se genere esta excepción donde estamos buscando elementos en un índice que no existe. Este tipo de errores o este tipo de cosas, ellos nos están dando reglas y al final no se están cumpliendo las reglas o hay una excepción a la regla. Esto nos puede pasar mucho en un trabajo donde el usuario, el project manager o el manager nos indican cuáles son las reglas del problema o de lo que estamos desarrollando. Y cuando estén en pruebas o ya usando el software que hicimos, resulta que siempre sí hay una excepción a la regla. Entonces vamos a tener que regresar y hacer algún ajuste para manejar adecuadamente esos casos que no cumplen la regla. Entonces regresemos al código. Acá tenemos nuestra fila actual y lo que vamos a hacer es que voy a verificar si mi fila actual o la longitud de mi fila actual es menor que n, significa que me hacen falta caracteres. Entonces lo que voy a hacer es que la voy a rellenar con espacios en blanco a la derecha. Para eso voy a convertir mi fila, acá está como que fuera un array, entonces le aplico el str para que me la trate como que fuera un string y poder usar funciones de string. Entonces aquí uso este comando ljust, donde le mando un n, que es el número de caracteres o el tamaño que yo quiero que tenga mi string y que me lo rellene con espacios en blanco. Si, por ejemplo, mi n es 4 y yo solo tengo 2 caracteres, esta función me va a llenar con 2 espacios en blanco a la derecha. En este caso, donde mi n es 4 y solo tengo 3 caracteres, solo me va a generar un espacio en blanco a la derecha. Entonces, ejecutemos esto. Y ahora sí pasamos los casos de prueba. Entonces, hagamos submit code. Y ahora sí pasamos todos los casos de prueba. Entonces, podemos decir que nuestro reto está solucionado. Gracias, te espero en el siguiente reto.